La invitación y por permitirme estar aquí con ustedes, y gracias a Dios porque nos ha permitido esta oportunidad. La verdad que el día de hoy estoy muy contento porque hace aproximadamente como un año, un poquito más de un año, vine, ya el pastor Rafa me había hecho la invitación de venir a predicar, y la verdad estaba muy vacía la iglesia. El día de hoy hay mucha más gente y me da mucho gusto que se hayan dado la oportunidad de venir a recibir bendición de parte de Dios. Porque finalmente pues es un beneficio para nosotros. A Dios no le beneficia nada que nosotros seamos buenos o seamos malos. Él es Dios y siempre es Dios. Los que podemos beneficiarnos pues somos nosotros. Y me da gusto que pues hayan dado la oportunidad de recibir bendición de parte de Dios. Y me gustaría que dispusieran su corazón para ello. Vamos a abrir nuestras Biblias en... Déjenme revisar, me parece que está en Nehemías. Está en Eclesiastés 8:4. Vamos a leer allí en Eclesiastés 8:4 y vamos a verlo. Ya cuando lo tengan, me esperan un poquito en lo que yo encuentro. Y me lo indican con un amén, mis hermanos, por favor. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es un verso pues pequeño, pero con una gran profundidad. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces? Entonces, miren mis hermanos, la palabra de Dios pues es bien clara, ¿verdad? Dice que es con potestad, es con poder. Entonces, mis hermanos, miren, cuando ya hace algunos años, yo les he comentado que yo soy de una familia bastante numerosa, y una de mis hermanas agarró y se retiró de mi familia por muchos años, por unos 8 años, que no teníamos contacto con ella. A veces de repente llegaba una carta ya de vez en cuando, y ya era cuando todavía no existían los celulares, así que pues nomás era por carta. Y a veces cuando se acordaba tenía la oportunidad de mandarnos una carta, y ya con la que se comunicaba era con mi mamá, ¿verdad? Nosotros siempre vivíamos un poco más alejados, y más yo, ¿verdad? Porque yo siempre he sido más despegado de la familia desde siempre, y desde que me casé pues más. Pero el asunto es, no, mi hermano, que cuando ella llegó a la casa, llegó en un de repente, y todos mis hermanos pues estábamos contentos de que ella hubiera venido, y estábamos muy alegres, pero se terminó el tiempo de reunión y cada quien se fue. Pero ella tenía muchas ganas de saber de la familia, tenía muchas ganas de ponerse al día de todo ese tiempo que había vivido ausente, y entonces me pidió a mí que me quedara a platicar con ella, y duramos platicando durante una gran cantidad de rato. En ese tiempo yo le empecé a decir todo lo que había pasado, cómo había ocurrido, qué decisiones se habían tomado y todo ese asunto. Y cuando terminé de platicar, dice, y como siempre, todas las decisiones fueron tomadas por mi madre. Y la verdad sí. Dice, porque la palabra de mi mamá era como palabra de rey, o sea, lo que ella se decía, eso se cumplía. Eso tenía... Y entonces ese era un refrán que se tenía en ese tiempo, un dicho, que como palabra de rey. O sea, como palabra de rey, lo que ella decía, eso se cumplía. Y aquí la palabra de Dios pues, nos habla de eso, dice que la palabra de rey es con potestad, ¿verdad? Que es con poder. Entonces vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esto. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros, cada uno de nosotros, pues podemos decir que si yo le preguntaba que quién es su rey, pues todos diríamos que es Dios, ¿verdad? Y efectivamente, el único rey que no tiene límites, el único Dios que tiene poder, que tiene potestad, pues es Él. Y lo hemos visto en una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Miren, como por ejemplo, desde que yo comienzo a leer la palabra de Dios, inmediatamente desde que comienza la creación, comienza a dar órdenes y se cumplen.
sea, que Él dice, produzca la tierra, produzca el agua seres vivientes, y el agua produce seres vivientes, y dice, y sepárese, y se separan, y dice, y produzca la tierra semilla, y árboles, y produzca animales, y todo, así como Él lo va diciendo, solamente al poder de su palabra se va cumpliendo, se va haciendo. Entonces el único que tiene siempre el límite, el poder sin límites, pues Él es el que lo va haciendo. Y mis hermanos, y vemos que hasta el día de hoy sigue cumpliéndose la voluntad de Dios en este aspecto. Cuando creó la lumbrera dijo que señorease la lumbrera menor durante la noche y la lumbrera mayor durante el día, y así ocurre. Empieza a amanecer y empieza a salir el sol a cumplir la orden que Dios le mandó desde aquel entonces. Y se mete el sol y sale la luna y comienza a señorear y se cumple. Vemos que la palabra de Dios es que la palabra del rey, de nuestro rey, tiene poder. Él es el único que no tiene límites. Entonces, hermanos, Él es el único que tiene infinito poder para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, mis hermanos, al único, mis hermanos, que Dios le dio la oportunidad de tener voluntad fue al hombre. Todo el resto de la creación, mis hermanos, Dios le dio la orden y se tiene que cumplir así exactamente como es. En el momento que Dios le dice al mar que se detenga, se detiene. Pero, mis hermanos, en el hombre, mis hermanos, Dios nos dio la libertad de decidir, nos dio el poder de la voluntad. El poder, mis hermanos, de decidir adorarle o no adorarle, servirle o no servirle. Entonces lo hemos visto cuando dice en Deuteronomio, cuando dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y dice, decide tú qué camino vas a seguir. Entonces, mis hermanos, a esto lo que voy, mis hermanos, que yo veo, mis hermanos, que del mismo modo que Dios, mis hermanos, dio esas órdenes, veo que muchas de las órdenes de los reyes no tenían que estar escritas en ningún lado, bastaba con que el rey tomara su anillo y lo sellara, y podemos verlo en muchas partes. Podemos ver como, por ejemplo, cuando Esther y Amán esa es una parte que me costaba trabajo entender, porque decía, cuando dieron el edicto para que mataran a todos los judíos, y todos los judíos estaban como dispuestos a obedecer. Sí, estaban dispuestos a obedecer, digo, pero si el edicto es que todos los del reino, del rey Asuero, mataran a los ismaelitas, y a poco ellos se iban a quedar así quietos. Se iban a quedar así, y sin embargo, mis hermanos, en el contexto parece como si sí fuera de ese modo. O sea, porque miren, como por ejemplo, hasta el primer edicto, era que eran los que fueran eliminados todos los de Israel, todos los de Benjamín. Y ellos aparentemente estaban dispuestos a aceptar la voluntad del rey Asuero. Y mis hermanos, y la ley no cambió. Lo único que cambió fue que el rey cambió nomás el edicto. O sea, ahora los benjaminitas tenían la oportunidad de defenderse. O sea, ya les dio una orden distinta, ahora se pueden defender. Y estaban dispuestos, mis hermanos, a obedecer. O sea, ellos estaban dispuestos a ser muertos sin defenderse. O sea, el rey quiere que muéramos, pues vamos a morir. Así de fácil. Y a mí me sorprende, mis hermanos, cómo ese tipo de cosas ocurrían en la vida de muchas personas, en muchos reyes. Cuando el rey David tenía edictos, cuando Faraón tenía edictos, cuando todos los reyes, mis hermanos, proclamaban sus edictos, se cumplían, se hacía. Independientemente si la gente los quisiera o no los quisiera. Simplemente se hacía porque así había sido dicho, y lo había hecho el rey. Y entonces el rey, mis hermanos, por lo que él decía, se cumplía. Entonces, Dios nos dio la oportunidad, mis hermanos, de elegir este tipo de cosas. Entonces tenemos nosotros que ver, mis hermanos, cuáles son los propósitos. Ya miramos, mis hermanos, que la parte creadora, Él siempre fue... estas son herramientas, mis hermanos, en las cuales Dios nos va dando la oportunidad de confiar más en Él.
Entonces todas las cosas, mis hermanos, ya vimos que Él fue el que creó las cosas y Él les dio una orden, y la palabra de Dios se sigue perseverando a través del tiempo. La palabra de su palabra también es capaz de destruir, ¿verdad? Cuando Él dijo que todo iba a ser destruido en el diluvio, también se cumplió. Les dio un tiempo, les dio un plazo y también se cumplió. La naturaleza también también, mis hermanos, hacen excepciones, ¿verdad? Como en ese caso, cuando las cataratas se abrieron, las de abajo para subir el agua y las de arriba para caer, estaba de alguna manera, no estaba de acuerdo a la naturaleza que Él había dado originalmente. Sin embargo, fue una orden distinta en que Él dijo y se cumplió. En el tiempo de la batalla de Josué, también dice que él oró y pidió que se detuviera el sol, y el sol se detuvo por más del tiempo definido. ¿Por qué? Porque lo mandó el rey. Lo mandó, o sea, él tiene poder. Entonces todo esto es para aumentar, mis hermanos, nuestra fe en el rey que tenemos. Entonces, mis hermanos, esto es algo sencillo de entender, mis hermanos. Entonces, Él es el rey, el infinito. Él es el rey por excelencia y todos nosotros lo conocemos, todos nosotros lo sabemos. Y es algo que es innegable por todo lo que hemos visto. El asunto, mis hermanos, cuando Dios manda, cuando allá en el tiempo, vamos a darle lectura al capítulo 8 de Primera de Samuel para entrar un poco más en el tema. Y no sé cuántos se acuerden o ubiquen qué es lo que se encuentra en ese capítulo. Pero miren, el encabezado dice: Israel pide rey. Y vamos a darle lectura a todo el capítulo. Cuando lo tengan, me lo indican con amén y le damos lectura. Bueno, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las cosas, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y de 50, y pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra, y los
pertrechos de sus carros, y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestras mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, y diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros tenemos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel a todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pondré rey, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces miren, mis hermanos, aquí pues vemos que Israel, mis hermanos, pide un rey. Entonces miren, ya les había mencionado de qué es lo que es la palabra del rey, o sea, de cómo es con poder. Y aquí nos vemos, lo ve claramente en donde dice tomará, dice que no dice que te pedirá, dice, tomará de tus hijos y tomará de tus hijas. O sea, es un potestad, o sea, no tienes tu poder sobre ti mismo, sino tu rey tiene poder sobre ti. Y él puede decidir cuándo tomarte, cuándo dejarte libre, él puede decidir sobre ti. Entonces, lo que puede afectar, mis hermanos, el tomar una decisión y el tomar y el decidir sobre el poner un rey sobre nuestra vida. Todo lo que implica que no nomás es sobre nosotros, sino que también va sobre nuestros hijos, también les afecta a ellos. Entonces, mis hermanos, vemos que en pro de la voluntad es eso, ¿verdad? Entonces Dios nos dio la oportunidad, mis hermanos, de elegir. Eso es lo que Dios nos dio la oportunidad, y aquí dice que ellos pidieron un rey en esa libertad. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice allá cuando la gente le pide a Jesucristo que los enseñe a orar, lo primero que dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Entonces, si nosotros decimos que Él es nuestro rey, nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Él, a su palabra, conocer lo que Él dice, conocer lo que Él quiere, conocer lo que Él demanda de nosotros, sin pretextos, sin estar argumentando que pues yo soy joven y soy bonita y soy guapo, y cómo voy a sujetarme a los mandamientos de Dios si los demás sí salen a las discotecas y los demás sí hacen. O sea, entonces decimos que Él es nuestro rey y realmente cumplimos su palabra, realmente su palabra tiene un poder en nosotros. ¿Verdad? Realmente cumplimos lo que Él dice, porque Él nos dice claramente cada una de las conductas que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y no pone argumentos. Cuando dice que a los hijos honrarás a tu padre y a tu madre, no le dice si son buenos o son malos, dice honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando dice amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no le dice si ella se lo merece o no, nomás dice que lo amarás. Cuando dice a la mujer que si sujeta a tu marido, no le pregunta si su marido es responsable, si su marido es respetuoso, si su marido no, o sea, se va a sujetar como a Cristo, se va a sujetar a su marido, ¿verdad? Y muchas veces esto puede ser en contra, y es cuando empezamos a encontrar muchos argumentos. Pero ¿cómo voy a dejar que me humille? ¿Pero cómo voy a dejar que me maltrate? Entonces, mis hermanos, sí es verdad que puede haber muchas cosas que no están correctas y que no es necesariamente, también Dios nos da la libertad, allá en Corintios nos dice que sí hay libertad de dejar al marido, pero en ciertas circunstancias, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a ver en qué casos y bajo qué circunstancias, ¿verdad?
Entonces, mis hermanos, pero entonces aquí lo que vemos es que Él tiene potestad sobre nuestra vida. Y Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Dios nos dio un mandamiento, ¿verdad? Dice que no comerás del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que Él comieres ciertamente morirás. Fue un mandamiento sencillo. Solamente lo único que teníamos que hacer pues era librarnos de ese tipo de cosas. No tenía ningún argumento, o sea, estaba claro. Como todos los mandamientos de Dios son claros, son perfectos. El asunto aquí, mis hermanos, que cuando nosotros decimos que Él es nuestro Rey, vemos si es verdad que es nuestro Rey, pero en nuestra vida, con nosotros, ¿verdad? Dice que Él tomará, que si nosotros en Crónicas, en el capítulo 30, me parece que es primera de Crónicas, capítulo 30, en donde dice que si nosotros nos sujetamos a Él, dice que entonces porque a causa de la desobediencia que tuvimos, Él entregó al pueblo a cautiverio. Dice, pero si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros volvemos a Él, entonces Él va a tener misericordia de nuestros hijos en donde son cautivos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tomo en cuenta este tipo de cosas que a veces nosotros no entendemos sobre lo que les había mencionado? Porque nosotros no alcanzamos a comprender lo que Dios tiene como propósito para nosotros. Entonces Él a veces nos da mandamientos que para nuestra lógica, para nuestro entendimiento, pues no son correctos. Y lo podemos ver claramente en el ministerio de Jeremías. Miren, cuando Jeremías profetizaba, él le profetizaba a Judá, pero no profetizaba que se defendieran. No, dice, o sea, sométete, dobla tus manitas y vete libremente a Babilonia. Porque es un mandamiento que Dios le había dicho, ¿verdad?, que lo cumpliera. Entonces, en este tipo de circunstancias, como muchas veces nosotros nos encontramos en tocante a lo que habíamos dicho del matrimonio y de los padres, dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, solamente es un mandamiento, dice, para que tus días sean largos en la tierra que te doy. Y nosotros nos cuesta trabajo entender, porque ¿cómo voy a honrar a mi padre si mi padre no es, pues, como lo que se dice un padre, ¿verdad? ¿Y cómo voy a honrar a mi madre si mi madre, pues, no se sujeta a Dios? ¿Cómo voy a amar a mi esposa si mi esposa no se sujeta a Dios? ¿Cómo voy a honrar a mi esposo si mi esposo no se sujeta a Dios? Sin embargo, mis hermanos, hay una bendición de parte de Dios en esto, ¿verdad? Dios le dice, váyanse, y yo voy a ir con ustedes. Igualmente está con nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser obedientes, a cumplir la voluntad de Dios, Él está con nosotros, aun cuando nosotros no lo podemos ver, aun cuando nosotros no lo podemos entender. O sea, solamente lo único que nos queda pues es obedecerlo. Por eso dice que tiene poder. Pero tiene poder ¿en quién, mis hermanos? En aquel que le da el poder, ¿verdad? Porque yo decía, cuando Jesucristo es tentado por parte del diablo y le dice, mira los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puede darle algo que no es de él? Ya, ¿cómo puede el diablo ofrecer algo que no es de él si todos los reinos de la tierra son de Dios? Y ya luego, pensando en esto, Dios me iba a mostrar que sí, que los reinos de la tierra, Dios efectivamente los creó para Él. Sí los creó para Él. Pero los reinos de la tierra fueron instituidos, pues nosotros fuimos los que decidimos darle al hombre el poder. Nosotros, aquí lo que está diciendo el pueblo, dice, nosotros queremos un rey. O sea, Jehová le dice a Samuel, escucha al pueblo porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Entonces ellos se hicieron a un lado a Dios para darle el poder a un rey de la tierra. Esto nos dice que nosotros le dimos el poder del reino a la tierra, o sea, y al diablo. O sea, si eran de él porque nosotros se los dimos. O sea, Dios nos lo entregó a nosotros y nosotros se lo entregamos a él. Nosotros le dimos al diablo la oportunidad que gobernara sobre nosotros, que hiciera de nuestras vidas estragos. Nosotros le dimos la oportunidad que él
destruyeran nuestra vida, destruyeran nuestros hijos, destruyeran nuestra nación. Ahorita lo vemos, mis hermanos, que como la tierra está destruida, pues fue a causa de eso. A causa de que nosotros le dimos ese poder al diablo. Entonces, mis hermanos, la voluntad de Dios, mis hermanos, pues se debe de cumplir y se debe de hacer, aun cuando nosotros no lo entendamos, aun cuando a nosotros nos cuesta trabajo entender. El asunto, mis hermanos, aquí es que no es una decisión que solamente es para nosotros. Nosotros, Dios nos da la oportunidad de tomar la decisión, pero podemos ver, mis hermanos, como por ejemplo aquí, que los que tomaron la decisión era la gente que en ese tiempo existía. O sea, nosotros los que estamos aquí ahorita, somos los que vamos a tomar la decisión. Decía, el pueblo que estaba ahí, decían, constitúyenos un rey, para que gobierne sobre nosotros, para que nos haga con nosotros a la guerra. Ellos decidieron sin considerar, y luego todavía les dice, viene, porque o sea, les dice, ¿estás seguro que quieres esto? Acuérdate que Él va a tomar a tus hijos, que Él te va a esclavizar, que Él te va a robar tus posiciones, que Él te va a robar tu libertad, que Él te va a robar tu voluntad, que Él te va a robar todo lo más preciado que tú tienes. Él te lo va a quitar, te va a diezmar, como el diablo nos diezma a todos, mis hermanos. Nos quita la tranquilidad, nos quita la economía, nos quita a nuestros hijos. ¿Cuántas veces estamos clamando porque nuestros hijos andan perdidos? Y aquí le está diciendo, ¿estás seguro que quieres un rey? Él te va a quitar a tus hijos, te va a quitar a tus hijas, los va a esclavizar, los va a tomar para su servicio. O sea, que no es una decisión que solamente es para mí, es una decisión que va a afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Que va a trascender, mis hermanos. Y todo eso, mis hermanos, es una decisión que con mucha frecuencia nosotros tomamos un día a día. Entonces, mis hermanos, ellos dicen, constitúyenos un rey. Entonces, mis hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Dios no salía con ellos a la guerra? O sea, viene como, por ejemplo, aquí, ellos no tenían un rey. Efectivamente no tenían un rey. Cuando Gedeón salió a pelear con los madianitas, ¿tenían un rey? No tenían un rey. No había rey. Cuando Jefté salió a pelear, tampoco tenían rey. Sin embargo, tuvieron la victoria. Cuando Gedeón salió a pelear, tuvieron la victoria. Cuando todos los jueces que existieron antes de Samuel salieron a la batalla, no perdieron. Cuando salieron en el nombre de Jehová y cuando pusieron a Dios en el lugar del rey, Él salía con ellos. Entonces, y fíjense lo que está diciendo, pon un rey sobre nosotros que salga. No así, no salía Dios con ellos. No tenían un rey que salía con ellos. No tenían un rey que peleaba sus batallas. Sí lo tenían. Él iba con ellos, Él les daba las victorias. Sin embargo, ellos pues querían un rey, dice, como las demás naciones. O sea, nosotros no queremos ser como el pueblo de Dios, no, nosotros queremos ser como los demás. Nosotros queremos ser como los que van a las discotecas, como los que se drogan, como los que andan en los bailes. Nosotros queremos andar como ellos. Porque sí tenían el rey que salía con ellos, sí tenían el rey que los defendía. Entonces, mis hermanos, todo ese tipo de asuntos que nos cuesta trabajo a nosotros entender, mis hermanos. La pregunta aquí, mis hermanos, Dios es nuestro rey. ¿Es cierto? Dice, porque dice Dios, si yo soy tu Señor, ¿en dónde está mi temor? Si yo soy tu Padre, ¿en dónde está mi honra? Porque nosotros decimos que Él es nuestro rey. Nosotros decimos que Él es nuestro Padre. Nosotros decimos que Él es nuestro Señor. Pero nuestras vidas verdaderamente dan testimonio de que Él es nuestro rey. Porque nosotros podemos decir, no, pues nosotros aquí estamos. Nosotros decidimos que nuestro rey sea Jehová. Nosotros decidimos aquí. Y cuando salimos a la calle, y cuando estamos en el trabajo,
Y cuando estamos en la escuela, Él es nuestro rey. La voluntad del rey se cumple solamente cuando hay quienes nos ven. Porque el rey que pusieron ellos, Samuel, Saúl, pues, mientras estaban delante de él, pues sí era su reino. Pero como estaba aparte, pues está loco. ¿Cómo cree que la voy a obedecer? Entonces, mis hermanos, todo esto, mis hermanos, podemos ver claramente que lo que el rey mandaba, eso se hacía. Y esto lo podemos ver, como por ejemplo, que no todos los reyes, mis hermanos, que no todos los súbditos, pues hacían lo que el rey mandaba. Porque cada uno de nosotros tenía decisiones diferentes. Cuando Saúl empezó a caer, mis hermanos, que quedó como rey David, ¿quién se opuso a que David fuera rey? Nadie. Nadie se opuso a que David fuera rey. Es más, la palabra de Dios dice cuando estaba endechando a Abner y cuando estaba endechando al otro a Abner y a Saúl y a los hijos de Saúl, que él estaba endechando y que estaba lamentando la muerte de ellos, dice que esto le agradó al pueblo, porque todo lo que hacía David, su rey, pues les agradaba. Entonces aquí hay que ver que a ellos les agradaba lo que su rey hacía. Ahora, a nosotros nos agrada lo que nuestro rey hace. Nosotros estamos complacidos realmente con lo que nuestro rey hace en nuestras vidas. Porque ahí dice que ellos se alegraban con lo que su rey David hacía. Y nuestro rey también hace cosas con nosotros. Y también hace cosas a nosotros nos agrada. Entonces, mis hermanos, el punto aquí es que ellos, los que estaban ahí con David, estaban contentos con él. Y luego él fue instituido rey. Y en apariencia, pues todos estaban sujetos a la voluntad del rey. Pero cuando se sublevó Absalón y que comenzó a caer, inmediatamente Simei empezó a arrojarle piedras. Y dice, hombre sanguinario, hombre maldito. No, o sea, y cuando estaba constituido como rey, pues sí, lo que el rey diga. Pero en cuanto vio la caída, sobre él, y sin piedad. Eso es, mis hermanos, lo que muchas veces nosotros vivimos como cristianos. Que decimos que nuestros reyes, mientras Él está aquí, mientras hay quien nos esté viendo, y cuando no nos ven. Cuando no nos ven ustedes, porque nuestro rey nunca deja de vernos. Pero entonces, cuando tenemos una apariencia de que tenemos un rey, de que nos sometemos a ese rey. Entonces, mis hermanos, los reyes de la tierra pues sí tienden a equivocarse. Por eso remarqué perfectamente bien, lo que él es el único que tiene potestad y que tiene su poder infinito y su sabiduría infinita. Pero aún así, mis hermanos, los reyes, la palabra del rey, pues se cumplía. Aún así se cumplía la palabra del rey cuando el rey David tomó la decisión de hacer el censo y que Joab le decía, pero ¿para qué pones al pueblo en esto? ¿Para qué pones al pueblo en ese aprieto? ¿Para qué tientas a Dios? Y él dijo, no. Dijo, o sea, yo decido que sea él, ¿verdad? Que se haga el censo. Y que entonces cayó una gran peste sobre el pueblo. Entonces, mis hermanos, la pregunta aquí es que a veces, aunque los hombres se equivoquen, nosotros somos capaces de obedecer. Aunque vemos cómo el diablo hace estragos con nosotros a través del hombre y cómo somos capaces nosotros de obedecer. ¿Y por qué no somos capaces de obedecer al Rey Infinito? O sea, porque Joab sabía lo que estaba haciendo David, o sea que estaba provocando a ir a Dios. Pero aún así decía, bueno, si él lo manda, pues yo lo hago. A pesar de saber que es malo, decimos, si él lo manda, pues yo lo hago. Como en estos tiempos, mi hermano, que por ejemplo,
que comienzan a haber nuevas leyes, que comienzan a hacer nuevas cosas, mis hermanos, que empezaron con lo del feminismo primero y luego con lo de la igualdad de género y todo ese tipo de detalles que nunca vamos a suponer, vamos a decir, mis hermanos, que nunca estuvo fuera de los ojos de Dios. Delante de Dios, efectivamente, el hombre y la mujer somos iguales. La palabra de Dios lo dice, que no hay diferencia. O sea, la palabra de Dios lo dice claramente, que no hay diferencia entre hombre o mujer, entre judío o griego. O sea, somos iguales. No hay necesidad de levantarse, ni de hacer manifestaciones. Entonces, mis hermanos, somos iguales por muchas razones. ¿De dónde fue tomada la mujer? De la costilla del hombre. Dice, se unirá el hombre a su mujer y serán uno mismo. Todos somos iguales, porque somos parte de uno mismo. O sea, no había necesidad de todo eso. Entonces, las leyes, ¿por qué se hicieron? Bueno, pues precisamente para contradecir la voluntad de Dios. Y sin embargo, muchas veces estamos dispuestos a obedecerlas, ¿o no? Entonces, cuando ahorita nos empiezan a decir de la libertad de elección, sobre la homosexualidad, porque según ellos no es una elección, pues también estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Y por qué a Dios no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios, que es nuestro rey? Y al hombre sí lo obedecemos. Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta está entre realmente quién es nuestro rey, a quién nosotros hemos puesto como nuestro rey. Porque si bien es cierto que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de obedecer a Dios, que debemos de respetar y de honrar a nuestras autoridades terrenales porque Dios las instituyó, también es cierto que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así es cierto que nosotros debemos de sujetarnos a todo eso, siempre y cuando todo eso no viole los estatutos de Dios. Porque nuestro rey máximo, nuestro rey supremo, es Dios. Entonces, aquí la pregunta ¿es realmente Él nuestro rey? O sea, porque el rey tiene potestad para todo eso. El rey tiene autoridad. El rey puede decidir. El rey puede hacer leyes. El rey puede hacer todo. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir. O sea, aquí están dos reyes. Está el rey de los cielos. Y está Saúl, que es el rey de los hombres. Ahora, ¿cuál rey ponemos sobre nuestras vidas? ¿Cuál es el rey que nosotros elegimos en nuestro día a día? ¿Cuál es el rey sobre el cual tomamos decisiones? Al cual nosotros obedecemos. Y no solo por palabra, sino por acciones. Porque Él es el que nos manda, Él es el que nos gobierna. Entonces, mis hermanos, esto es algo bien importante y bien básico, porque yo les he comentado infinidad de veces que nosotros como cristianos no podemos imponerle muchos principios y muchas cosas a la gente, pero sí tenemos que aplicárnoslo nosotros. O sea, en nuestra vida sí tenemos que aplicárnoslo nosotros como cristianos. Entonces, yo con mucha frecuencia he hecho este ejemplo, que la palabra de Dios dice que medida falsa y pesa falsa son abominación delante de Dios. O sea, que no son agradables delante de Dios. Y en mi trabajo dice que me pagan por 8 horas de trabajo. Entonces, si me pagan por 8 horas de trabajo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues trabajar 8 horas. Entonces, yo hoy voy allí a mi trabajo y la mayor parte de mis compañeros pues el camión llega media hora antes, pero ellos no se van a la fábrica adentro, ellos llegan y se meten en el comedor, y ellos llegan 10 minutos después. Dice el reglamento que tenemos media hora de comedor, ellos no toman media hora, ellos toman 40 minutos.
o 50 minutos, a veces hasta una hora. Dice que nosotros cumplimos nuestro trabajo, nuestro horario hasta tales horas, ya sea a las 9:30 o a las 2:30 o a las 6 de la mañana, según el horario en el que estamos. Y muchos paran antes, y hasta 15 minutos antes, 20 minutos antes, media hora antes. Y eso es lo que ellos hacen. Pero ahora la pregunta es, ¿a mí me es permitido hacerlo? O sea, conociendo que dice la palabra de Dios que medida falsa y pesa falsa es abominación delante de Dios, ¿yo debo de hacerlo? No, o sea, porque a mí me pagan por 8 horas, tengo que trabajar por 8 horas. Pero esa decisión, pues es mía. Yo soy el que tengo que decidir. Cuando Daniel entró a Babilonia, no le sirvió la misma comida a todos. Pero dice la palabra de Dios, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No le hace que el rey lo mande, no le hace que los demás lo hagan. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer, o sea, ¿por qué? Porque no voy a contaminarme con la comida del rey. Yo no voy a contaminarme con eso. Entonces, hermanos, pero aquí la diferencia está entre eso, entre quién es el rey que está en nuestra vida. ¿Quién es el rey que tiene potestad sobre nuestra vida? ¿Quién es el rey del cual hacemos la voluntad? ¿A quién es a que le entregamos las cosas? Porque el enemigo nos quita todo eso y nos lo quita a la fuerza. Él nos lo quita, o sea, porque aquí no dice que le está pidiendo permiso. Dice, no, ya te va a quitar tu dinero, te va a quitar todo eso. Y Dios no quiere no quiere quitárnoslo. Él quiere que nosotros tomemos la voluntad de entregárselo, de decirle toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todos son tuyos. Amén. Que no me los está robando, no me los está arrebatando. Quiere que yo tome la decisión de tomar mi vida y ponerla en sus manos, y poner la vida de mis hijos en sus manos, y poner la vida de mis nietos y de mis bisnietos y de todos en sus manos, pero en libertad. Que yo decida sobre quién rey es el que está en mi vida, qué rey es el que tiene potestad en mi vida. ¿Ya? Entonces, aquí pues esa es la decisión a tomar. ¿Qué rey vamos a poner sobre nuestras vidas? ¿Qué palabra está sobre nuestras vidas? Porque el día de hoy hemos llegado a la conclusión nosotros de que la palabra, la fe viene por el oír, y al apartarnos de la palabra, pues también viene por el oír. El apartarnos de Dios también viene por el oír. Por el oír cosas que no debemos oír. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que no honréis ¿qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando nosotros escuchamos cosas que no debemos escuchar, pues también nos vamos a apartar. Entonces, lo ideal es que nosotros escuchemos y cumplamos la palabra del rey, de nuestro rey, y que decidamos poner a ese rey sobre nuestras vidas. Porque lo dice bien clarito, ¿verdad? No te desecharon a ti, me desecharon a mí, y lo dice bien clarito. Ellos no quieren que yo reine sobre sus vidas. No quieren que yo reine sobre sus vidas. Y entonces, mis hermanos, cuando Dios le habla a través de Ezequiel, le dice, ve y háblale al pueblo. Y dice, pero es que no escuchan. Eso no es asunto tuyo. Tú ve y háblales. Tú ve y diles. O sea, mi trabajo no es convencerlos, ni obligarlos. Mi trabajo es decirle lo que la palabra de Dios dice. Y que la palabra del rey tiene poder en aquel que le da el poder. En aquel que dice, mi vida y voluntad a ti. Entonces, la decisión final la van a tomar ustedes. Pero mi trabajo ya está hecho. Amén.
sea, yo me puse en las manos de Dios, yo me puse en oración, yo estudié la palabra, Dios me mostró esto, Dios me enseñó esto y me hizo que les dijera esto. Entonces, esa es mi parte. Lo demás, cada uno de ustedes lo va a tomar. ¿Verdad? Cuando yo estaba en la iglesia, pues cuando yo estaba en mi trabajo, perdón, con mucha frecuencia me decían que si a poco, si yo era, porque yo era hermano, mi hija también iba a ser hermano, y pues eso es decisión de ella. O sea, mi trabajo es educarla. Mi trabajo es enseñarle los principios de Dios. Mi trabajo es enseñarle los mandamientos de Dios. Mi principio es enseñarla a honrar y a adorar a Dios. Eso es mío, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, mis hermanos, por ejemplo, de Samuel, que él era un juez justo. Más adelante vemos que él se pone delante del pueblo y les dice, o sea, aquí estoy yo delante de ustedes y delante de Dios, y díganme, ¿en qué los he defraudado? Díganme, ¿en qué les he fallado? Díganme, ¿qué tienen contra mí? Y dicen, no, pues nosotros nada. Pero él y sus hijos. O sea, porque la razón por la que ellos dijeron que querían un rey era porque sus hijos no eran como él. Aquí, mis hermanos, veo yo es la primera vez en la Biblia, y es más la única vez, que yo veo como una especie de imposición. ¿Verdad? Porque miren, como por ejemplo, hasta Samuel, ningún juez había heredado su puesto. ¿O sí? Y aquí dice que Samuel los puso como jueces a sus hijos. O sea, les estaba imponiendo un juez al pueblo. Les estaba diciendo, mis hijos van a ser sus jueces, y ellos decían, no, nosotros no lo queremos. Entonces, mis hermanos, es aquí en donde nosotros, yo no puedo imponerles un Dios, y no puedo imponerles un rey. No tienen la libertad de elegirlo. O sea, así como tengo la libertad de elegirlo, cada uno de ustedes tiene la libertad de elegirlo. Pero así como Dios les mostró las cosas a ellos, les dijo todo lo que les iba a hacer el rey, pues yo tengo la oportunidad de decirles a todos todo lo que les va a hacer el rey. El rey que ponga sobre ustedes. Y la decisión la tomamos nosotros, cada uno en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Entonces, mis hermanos, pues tomemos conciencia en esto, considerando todos los puntos, considerando que no es una decisión solamente para nosotros, ni de nosotros, no es para todos, para nuestra generación. Porque finalmente todo eso, mis hermanos, así como se heredan muchas malas costumbres, la palabra de Dios también se puede heredar a través de un buen ejemplo, a través de un buen servicio. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la responsabilidad recae en ¿qué? Nosotros. O sea, en nosotros cae la responsabilidad de que nuestros hijos se pierdan o de que nuestros hijos se salven. Porque si Él lo prometió, mis hermanos, pues Él lo va a cumplir. Y cuando a mí me decían esto, yo les dije, miren, yo estoy seguro que mi hija va a ser salva. O sea, yo estoy seguro que puede tomar muchas malas decisiones, que puede equivocarse mucho, que puede hacer mucho, pero yo confío en esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, si Él me lo promete y yo pongo a ese rey sobre mi vida, Él lo va a cumplir. No en el tiempo que yo quiera, no en el tiempo como yo lo veo, pero lo va a cumplir, porque Él es fiel a su promesa. Entonces, mis hermanos, pues consideremos esto y tomemos decisiones cada uno, conforme a cada uno Dios haya tratado con ustedes, porque Dios ha tratado mucho en mi vida. Que Dios les bendiga. Amén.